Bienvenida a Maharaj Tirtha, quien nos está entregando esta semana el Srimad Bhagavatam, el estudio del Bhagavatam. Continuamos con el canto 10, capítulo 2, las oraciones de los semidioses al Señor Krishna en el vientre de Devaki. También le damos la bienvenida a quienes escuchan por el Facebook. Muchas gracias nuevamente, Maharaj, queda en su sala. Hare Krishna. De Hare Krishna, mi querida familia, reverencias para todos. Ya. Gracias por estar ahí pendientes. Entonces, vamos a ir dando las reverencias. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Nagyana Timirandasya Jana Jana Salakajam. Tapsoro Militam Jana Tarnai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jajadvaita Gadadara Shri Vasadi Gaurakta Vrinda Narayana Namaskrityam Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vidyasam Tato Jayavirade. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, el cual es nuestro único verdadero medio de conquista, uno debe ofrecer las respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios Narayana, a Narayana Rikshi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Sri Ganesaya, el autor, a Srila Prabhupada, su traductor, y a Srila Guru Maharaj, nuestro máximo inspirador. Nastapraye Svavadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamarluke Bhakti Bhakti Naistiki. Por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo aquello que perturbe el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio devocional que se le presta a la Sagrada Personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Se encuentra la Madre Mahanandi. Hare Krishna Maharaj, Jai reverencias, Krishna. reverencias a todos los devotos. Señor Maharaj. Entonces repasamos un texto de 10 y seguimos Sí, señor con el Maharaj. Sí, capítulo. señor Maharaj. En la sala también está Maharani Rohini, está la Madre Vidyasarada, entonces si gustan, Maharani Rohini, nos vamos turnando, sí, señor. Bueno, entonces estamos leyendo el capítulo 2 que se titula Las oraciones de los semidioses al Señor Krishna. Y ayer leímos hasta el texto 14. Entonces, Maharani Rohini, reverencias. Si gustas iniciar con la lectura del texto 14 para retomar y luego el 15 con su significado, por favor. Sí, Mataji, reverencias a todos, buen día. Jai Marvinati Krishna. Miranda Sea, Yana Yana Salakaya, Chaksuru Militam Tasmai Guru Namaha. Texto 14, traducido por su divina gracia, Srila Prabhupada Ki Jai. Yogamaya escuchó estas instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios e inmediatamente asintió. Con el mantra védico Om, confirmó que haría lo que el Señor le había pedido. Después de aceptar la orden de la Suprema Personalidad de Dios, continuó alrededor de él en señal de respeto. Caminó, perdón,
caminó alrededor de él en señal de respeto y partió hacia el al lugar de la tierra llamado Nanda Gokula. Ahí actuó tal y como le había sido indicado. Ahora sí, viene el texto 15. Lo Entonces leo ahí, completo el 14, perdón. un momentico, ahí por ejemplo hay un ejemplo que lo aprendemos del ejército, ¿no? En el ejército es firme mi comandante, como ordena mi comandante, sus órdenes serán cumplidas. Entonces así mismo está actuando aquí Yogamaya, que cuando sigue las instrucciones de la personalidad de Dios y va directamente a su objetivo, a cumplir su palabra, su mandato. Entonces igualmente nosotros debemos también aprender eso. Estábamos leyendo hoy el texto 18 del Sri Upanishad y es pero muy bonito. Realmente una cosa es leer y otra cosa es meditar y profundizar en los significados. Cuando él le pide al Señor, cuando el devoto le ora pidiéndole que por favor lo guíe por el camino que lo conduce a él, sin permitirle ninguna desviación. Entonces, por otro lado, también él nos da como la de que si queremos actuar caprichosamente, actuemos caprichosamente, pero él no se hace, él no es responsable por las relaciones que cometamos al actuar caprichosamente. Mientras que si uno se deja guiar de él sí se hace responsable de nosotros y de nuestras actividades. Eso es lo que quería comentarles. Hare Krishna. Sí, maestro, yo quería hacer un comentario. Hemos leído que en alguna ocasión hubo una competencia entre Kartikeya y el señor Ganesh, a donde iban a demostrarle algo a sus padres. Estaban ahí, obviamente, la madre Parvati y el señor Shiva. Entonces hicieron esa competencia. eh, no recuerdo cuál era la meta, pero eh, la, la instrucción era que dieran la vuelta alrededor de los universos, a ver quién era más rápido. Y el señor Kartikeya inmediatamente se echó a correr y el señor Ganesh se quedó muy tranquilo. Claro, él representa la sabiduría, ¿no? Entonces, lo único que hizo fue girar, bueno, dar la vuelta alrededor de sus padres por 3 veces y dijo, ya lo hice, ya honré a los creadores del mundo, ya no tengo necesidad de correr para nada en otros espacios. Ese pasatiempo a mí me impactó cuando lo conocí, pero ahorita que estaba usted hablando de esto de dar las reverencias o de decir asiento, digo sí, cuando está uno en los templos, sobre todo en India, ya ve que la construcción de los altares está de tal forma que tiene pasillos alrededor. Entonces, cuando vamos a visitar algún templo, siempre se nos pide que honremos esa visita y que hagamos ese paríkrama, ese pequeño paríkrama alrededor del templo. ¿Tiene algo que ver con esto, maestro? Alrededor del Pues altar, perdón. sí, porque es muy purificante. Por eso Ya. es que, por eso es que en la oración de Tulasi, todos los días, algunos la oran a tarde de mañana, algunos solamente por la mañana, pero es diario, y todos los días se circunvala Tulasi y se canta el Mahamantra. Y esa fue la instrucción que le dio Narada Muni al cazador Mrigrari cuando lo convirtió en devoto, de que plantara una planta de tulasi y la circunvalara diariamente y cantara el Mahamantra Hare Krishna. De esa manera se purificaría.
Entonces, por lo regular, en, en, en todas las ocasiones, siempre, algunos devotos o personalidades circunvalan ya sea al Señor en persona o a su deidad o a su representación, como es Sima Titular y Maharán, y todo eso lo purifica uno. Pero esa circunvalación tiene también un significado que es estar dispuesto a seguir la orden del Señor. Si uno no sigue la orden del Señor, entonces todavía le falta madurar mucho hasta que sea capaz de ser como el soldado del ejército, que le dan una orden a un superior y ellos no vacilan en ejecutarla. Incluso si los mandan a matar otras personas, van directos al objetivo, a cumplir la orden de su comandante o de su general. Entonces, ¿qué decir de uno aceptar la instrucción de la personalidad de Dios? Pues es lo máximo que uno puede hacer en la vida. Ya. Pues, ahí, muchas gracias, mi querido Mario Eugenia. Sí, Maharaj, ¿quiere que lea el significado de este texto o Ah, continúa? bueno, Sí. claro, sí. Tras recibir las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios, Yogamaya confirmó por 2 veces que las aceptaba, diciendo, sí, Señor, haré lo que tú ordenes. Y a continuación, pronunciando Om, Srila Visvanatha Chakravarti Thakur comenta que Om representa la confirmación védica. De ese modo, Yogamaya recibió fielmente la orden del Señor considerándola un mandamiento védico. Es un hecho que todo lo que la Suprema Personalidad de Dios dice se convierte en un mandamiento védico que nadie debe descuidar. Los mandamientos védicos están libres de errores, ilusiones, engaño o imperfección. Si no se entiende la autoridad del testimonio védico, no tiene sentido citar los sastras. Nadie debe violar los mandamientos védicos, por el contrario, las órdenes de los Vedas deben seguirse estrictamente como se afirma en el Bhagavad Gita 16:24. Tasman Shastram Pramanante Karya Karya Vyavasito Jinatpa Sastra Vida Nokam Karma Karun Tarhasi. Mediante las regulaciones de las escrituras, debes entender lo que es tu deber y lo que no lo es. Conociendo esas reglas y regulaciones, actúa de manera que gradualmente vayas elevándote. Maharaj, aquí quiero hacer 2 comentarios. El primero, ayer estuvimos con el maestro, con nuestro querido Maharaj Paramahamsa, y la madre Mahanandi hizo una intervención muy interesante, hablando de un texto que quería más, del cual quería más información. Entonces, no sé si la madre nos quiera compartir un poquito la respuesta que tuvo y lo importante que que todos tengamos esta información. No sé si la madre Mahanandi nos quiera hacer favor Hare de Krishna, compartir. reverencia. Gracias, reverencias. Sí, señora, es que justamente anoche Maharaj, em, Maharaj Paramahansa nos estaba compartiendo pasatiempos acerca de la vida del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu y se tocó el tema de cómo es de importante el tema de comprender la profundidad de las escrituras védicas. Y entonces él nos estaba explicando acerca de la riqueza, digamos, la profundidad y toda la seriedad que requiere esa comprensión. Entonces yo recordé que habíamos leído dentro de este significado que acaba de leer Maharani Rohini una frase que me permito compartir que es... em,
Si no se entiende la autoridad del testimonio védico, no tiene sentido citar los sastras. Y Maharaj Paramahansa nos hablaba acerca de por qué los escritos védicos son la autoridad. Entonces él nos hablaba del Sabda Brahma, de cómo el sonido eh, se transforma pues en las escrituras, ¿no? Y que no tiene ningún sentido que nosotros tratemos de hacer el proceso inverso, de que a través de nuestras acciones tratar de nuestras acciones y de nuestras propias capacidades, ¿no? Tratar como de escudriñar en ese conocimiento, sino que ese conocimiento que es recibido a través de la sucesión discipular del Guru Parampara, que es la verdadera autoridad, debe ser llevado a nuestra vida, a nuestra práctica. Y él hacía varias preguntas interesantes acerca de en qué momento es que ese conocimiento se lleva a la vida y se lleva a la práctica. Entonces, hablábamos de que, por ejemplo, el canto del santo nombre se lleva se hace tangible, ¿no? Como que uno entiende la profundidad que tiene y la misericordia grandiosa que es cuando se encuentra en una dificultad. Y él decía, si uno está en una dificultad, coja las yapas, cante 3 o 4 rondas e inmediatamente usted se va a dar cuenta cómo la mente se calma, se tranquiliza. Entonces ahí se está haciendo tangible, se está haciendo real. Todo ese poder del conocimiento védico se está haciendo real, todo esa poder que tiene el canto del santo nombre, ¿no? Lo estamos, porque como dice el verso, él nos explicaba, no tiene ningún sentido que por ignorancia, digamos, o por querer acomodar las escrituras a mis necesidades, entonces yo tome ese conocimiento y diga que ciegamente lo acepto, pero no lo viva, pero no lo realice, no me esfuerce por realizarlo, ¿no? Eso era lo que quería decir esa frase y él nos explicaba. En realidad no tiene ningún mérito recitar los astras si no estamos a través de las reglas y regulaciones tratando de entender y tratando de vivir y tratando de realizar ese conocimiento. Entonces, él por sí solo tiene toda la autoridad, él por sí solo tiene toda la profundidad y la riqueza, pero no nos pertenece. Nosotros tenemos que esforzarnos para poder acceder a esa profundidad y a esa riqueza a través de el servicio devocional, de la purificación del servicio devocional y, y de, sí, como de tratar de que nuestra vida sea eh, la práctica de todo lo que las escrituras nos dicen. Entonces, eso fue lo que yo entendí de que lo que el Maharaj Paramahansa nos explicaba anoche respecto a esa cita que está ahí sobre la autoridad del testimonio védico. Mm, Eso sería. Ya, Ya, Maharaj. bonito, muchas gracias. Sí, Maharaj, también yo quiero compartir que hubo testimonios. Entonces, esto que estamos aprendiendo es real, es científico, como nos explicaba Maharaj Paramahamsa. Hubo testimonios muy, muy interesantes respecto al conocimiento, a la práctica que se debe de realizar para poder tener de veras resultados. Y yo estoy muy feliz por haber estado ayer presente en ese Krishna Katha. Gracias. Sí, si Dios quiere hoy, por la noche vamos a tener un caricatado. Pues el Harikata de Pablo Vistira, pero como está muy corto, vamos a complementarlo con la Madre Mahanandi, leyendo un texto del Ciclo Upanishad Perfecto. que encaja perfectamente bien con el tema que tenemos en este momento. Entonces, sigamos adelante. Mataji, ¿continúa usted o sigo? Bueno, si quieres yo leo el texto 15 y tú lees el 16. Sí, madre, gracias. Bueno, el texto 15 dice, cuando Yogamaya atrajo al hijo de Devaki y lo transfirió al vientre de Rohini, dio la impresión de que Devaki había sufrido un aborto. Todos los habitantes del palacio se lamentaban en voz alta. ¡Ay!
Devaki ha perdido a su hijo. Significado por Srila Prabhupada Kijai. Entre todos los habitantes del palacio se incluye a Kamsa. Cuando todos rompieron en lamentaciones, Kamsa sintió compasión y se unió a ellos, pensando que tal vez Devaki había abortado valiéndose de algún medicamento o de cualquier otro medio abortivo externo. La verdadera historia de lo ocurrido después de que Yogamaya atrajese al hijo de Devaki hacia el vientre de Rohini, que estaba embarazada de 7 meses, se explica de la siguiente manera en el Harivamsa. A medianoche, mientras se encontraba profundamente dormida, Rohini tuvo, como en sueños, la sensación de que había tenido un aborto. Pasado algún tiempo, cuando despertó, vio que así había ocurrido en realidad y se sintió muy angustiada. Pero entonces Yogamaya le informó: "Oh, auspiciosa dama, tu hijo va a ser sustituido. Estoy atrayendo a un niño que está en el vientre de Devaki. Debido a ello, tu hijo se llamará Samkarsana". La palabra Yoga Nidra es significativa. Una vez restablecido el vínculo espiritual mediante la autorrealización, se considera que la vida material ha sido como un sueño, como se afirma en el Bhagavad Gita 2.6.9. Yanisha Sarvabhutanam, Tasyam Jagarti Samyami, Yasyam Jagrati Bhutani, Sanisa Pasyato Muneha. Lo que es noche para todos los seres es el periodo en que está despierto el que tiene dominio de sí mismo, y el periodo en que están despiertos todos los seres es la noche para el sabio introspectivo. El estado de autorrealización se denomina Yoga Nidra. Cuando están espiritualmente despiertos, todas las actividades materiales no parecen un sueño. Nos parecen un sueño. Así puede decirse que Yoga Nidra es Yoga Maya. Srila Prabhupada Kijai. Maharaj, su merced tiene el micrófono cerrado. Explíquenos ese texto más, hermana. Ay, Maharaj, sí, señor. Janati Miranda Janam Salakaya. Chaksuru Militan Janata Maisri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Bueno, entonces lo primero que es acerca de cómo sucedió la transferencia del señor Sankarsana al vientre de madre Rohini, y que para que eso sucediera, pareció que madre de Baki había sufrido un aborto. Entonces, dice que todos los habitantes empezaron a lamentarse por ello, y en el significado su divina gracia Srila Prabhupada dice que incluso Kamsa empezó también como a sentir compasión por Devaki. Entonces, justamente esa es una esa fluctuación de la mente, ¿no? De que él primero pues quería matar a todos los hijos de Devaki y ahora siente compasión porque uno de sus hijos ha sido abortado. Esa fluctuación de la mente es una de las características demoníacas, ¿no? Tal como se explica en el capítulo de 16, la persona demoníaca no sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y de ese modo, algo que hoy le parece bueno, pues malo, ¿no? Entonces ahí nos está ilustrando eso. Y Srila Prabhupada también nos explica, citando el texto del Harivamsa,
cómo sucedió esa transferencia. Entonces se dice que Madre Rohini estaba en Yoga Nidra, estaba dormida, ¿no? Ahí es donde Srila Prabhupada aprovecha para explicar también que Yoga Nidra es la misma Yoga Maya. Entonces, mientras ella dormía a medianoche, explica que sucedió como eh, padeció también un aborto de Madre Rohini, pero que inmediatamente Yoga Maya le explicó qué era lo que estaba sucediendo y le explicó que le iba a ser transferido un hijo, que era el señor Sankarsana. Entonces, Sankarsana significa el que ha sido arrastrado y pues el nombre tiene que ver con que fue llevado, fue arrastrado, fue transferido del vientre de Baki al vientre de Madre Rohini. Pues ese es uno de los significados, aparte de todos los que leíamos en los textos de ayer. Entonces es como la grandeza de la mano del Señor Supremo ejecuta acciones que para nosotros no son comprensibles, ¿no? Tal como decíamos al principio, ahí está la grandeza del conocimiento védico solamente a través de aceptar su autoridad, nosotros podemos entender que algo como esto es posible, que algo como esto se hizo real, ¿no? Y em, pues como Yoga Maya fue empoderada por la Suprema Personalidad de Dios para ejecutar esta acción. Tal como su merced decía al principio, ella no discutió la orden del Señor, sino que le dijo, sí, mi general, e inmediatamente se fue a ejecutar lo que el Señor Supremo le decía. Entonces, aquí en este texto nos está narrando justamente eso, cómo sucedió esa transferencia al vientre de Madre Rohini, cómo ella fue bendecida con la presencia del señor Sankarsana en su vientre. Jai Maharaj. La María Rohine que se acuerda de ese texto. Pues más que recordar, me queda bien claro que Rohini era una de las 16 esposas de Vasudeva y que estaba bajo el amparo de Nanda Maharaj y finalmente ella fue muy, muy amiga de la madre de Baki, digo, perdón, Yasoda, y pues entre las dos vivieron todos los pasatiempos maravillosos tanto de Balaram como de Krishna. Entonces es muy lindo recordar y saber que cuando el Señor viene, siempre trae a todos sus séquito de servidores de Parshada, sus amigos, los semidioses que están felices de poder compartir con él sus pasatiempos. Entonces, sí, definitivamente el papel de la Madre Rohini es muy importante dentro de todo este drama que organizó el Señor Krishna para manifestar su advenimiento, para poder hacer el servicio de entregarle a la humanidad el premio, el amor, demostrar que el Dharma se tenía que establecer porque ya todos los reyes y todos los mandatarios estaban bastante desviados. Y esta manifestación del Señor Krishna pues ha sido muy auspiciosa porque no en todas las kalpas se manifiesta. Y Sankarsana pues es la fuerza, es la protección, representa muchas cosas. El señor Balaram es personaje, es todo un personaje, después del señor Krishna, pues el señor Balaram es la fuerza, ¿no? Siempre está presente con él en sus pasatiempos y en sus manifestaciones, cuando viene como Jagannath, pues es Balaram, Baladeva. Bueno, Baladeva se llama mi nieto. Sí, pero tiene mucho sentido. Siempre están acompañándose. Cuando viene como Balaram, como hermano del Señor Krishna, siempre quiere protegerlo, siempre trata de cuidarlo. Y ahí está presente, ¿no? Está haciendo ese juego, está ejecutando esa obra de teatro en la que él protege al Señor del universo, imagínense. Pero es muy lindo, todo esto siempre nos da esa oportunidad de darnos cuenta de que todo es perfecto, que el Señor lo tiene todo bien, bien diseñado. Eso es lo que yo puedo compartir, Maharaj.
Muchas gracias. Algo muy importante ahí también es como la manera como actuó Yoga Maya para transferir al señor Balarán del vientre de aquí al vientre Rohini, es que hizo que los dos se durmieran, y eso se conoce como Yoga Nidra. Ya. Y entonces se compara de que la entidad viviente que está en el mundo material está como en un sueño. Y el Señor nos llama para que despertemos. Y ese llamado es a través de sus mensajes, de las Sagradas Escrituras. Entonces ahí se cita un verso del Bhagavad Gita que no recuerdo qué texto es, pero es muy interesante. El 16:20, no, el 2:69, señor. Dice que lo que para todos los seres es noche es el despertar para el autocontrolado. Y el despertar para el autocontrolado es noche para el sabio introspectivo. Entonces, ¿qué significa eso? Todo se, como que se va a la inversa. Por eso para los buscadores de la autorrealización, debido a que no participan de las cosas del mundo material, incluyendo la llamada parranda, los bailes en discotecas, el consumo de licores, la matanza de animales, perder el tiempo inútilmente, hablando prayalpa, o jugando al naipe, o jugando a los dados. Para una persona que esté en la búsqueda de la autorrealización ante los hombres del mundo, una persona así es como si estuviera muerta, sí, como dicen, ¿para qué vive? Si la vida, dicen los demonios, si la vida es para disfrutarla. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida si no participamos de las cosas que el mundo nos ofrece, de los deleites del mundo? Mientras que el autorrealizado, para él, lo que para todos los seres es noche, es el despertar del sabio introspectivo. Entonces significa que mientras los demás duermen, tras de los deleites de los sitios en el mundo material, el sabio solo está mirando hacia adentro y está siendo feliz con todo lo que recibe de la personalidad de Dios y de los santos y sabios. Porque en realidad la felicidad no está afuera sino adentro. Entonces, cuando alguien busca la felicidad a nivel externo, pues está realmente perdiendo su tiempo. Entonces, pero Krishna le garantizó de que él la ayudaba a que no me preocupara. Entonces lo pudo realizar. En realidad, para uno adaptarse a los consejos de la personalidad de Dios, necesita la ayuda del Señor. No es posible uno, sin la ayuda del Señor, ser capaz de hacer su voluntad.
Es uno, como dice el texto del Bhagavad Gita 18:46, Sarvarman Parijaya Manikan Sanandayam Sarvapapayamosajivama Suchaha. Señor nos dice, abandone toda variedad de religiones, o sea, todo concepto, y tan solo ríndete a mí. Yo te protegeré toda actividad pecaminosa, no temas. Entonces, en la medida que uno vaya confiando en el Señor, pues que uno sí, todos confiamos, pero cada uno confía en un determinado porcentaje. Recordé una anécdota de Chilarijan Maharaj. Él nos cuestionó un día en la clase a varios de otros. A ver, fulano de tal, ¿en cuánto porcentaje está usted rendido a Krishna? Y algunos decían, yo estoy rendido un tanto por ciento. Y le decía, ¿y usted en cuánto porcentaje está rendido a Krishna? Decía yo en un tanto por ciento. Entonces, Hilaria, al fin un devoto puro, un alma autorizada, dice, "Oh, hubo uno que dijo que está rendido un 5%. Y Hilaria dijo, cualquier equito, ¿no? O sea que uno no está rendido ni siquiera el 1%, mucho menos el 5%. Porque si uno se rindiera siquiera el 1%, ya está al otro lado del charco. Porque rendir el 1% es depender completamente de Krishna. Y si yo dependo completamente de Krishna, Él me va a guiar por el camino correcto que me lleva a Él. Pero a veces ni siquiera somos capaces de rendirme el 1%. Imagínense. Bueno, Hare Krishna, están mis palabritas. ¿Alguien más tiene algo que comentarnos? Ya, y Maharaj, reverencias a todos en la sala. Sí, Maharaj, realmente un texto muy, muy interesante, entendiendo un poquito más acerca del servicio que presta Yoga Maya a la Suprema Personalidad de Dios, de una manera tan fiel, tan correcta, y hacer exactamente tal como la Suprema Personalidad lo indica. Estuve meditando acerca de este pasatiempo de cómo Yoga Maya le habla a Rohini y me hizo relacionarlo con el pasatiempo que nosotros vemos en la Biblia, de que justamente cuando se está en un sueño, José, por ejemplo, el esposo de Madre María, le había dicho que su hijo, porque él tenía dudas, ¿no? De que si no había tenido contacto con la Virgen María, ¿cómo es posible que ella estuviera embarazada? Entonces es ahí cuando le dicen, ¿no? Que este hijo que van a nacer es obra del Espíritu Santo. Entonces me puse a pensar de que entonces Yoga Maya es sinónimo del Espíritu Santo en la Iglesia Católica. ¿Así sería, Maharaj? Sí, lo que pasa es que hay los cristianos que conocen algo de Krishna Ujú, pueden pensar de que los pasatiempos de Krishna son copias de los de Jesús, pero nosotros que conocemos la antigüedad de las escrituras y del tiempo que hace que Krishna vino a la tierra, entonces sabemos de que el cristianismo es una copia de la conciencia de Krishna, pero sí es algo muy similar. Madre Yasoda, cuando nació su niño, eh, cuando nació Yogamaya, ella quedó totalmente privada y entonces no supo qué había sido lo que había dado luz, si era un varón o era una hembra. Igualmente cuando Jesús nació, se dice que María tampoco
tampoco fue consciente o sea, no sintió nada cuando nació Jesús. Entonces, a partir de esta versión, se puede concluir de que Jesús tampoco nació normal como el parto normal de una mujer, sino que él apareció. Seguramente algunos católicos, que son los que más profundizan en relación con la vida de Jesús y María, deben entender este hecho así, de que él no nació como un parto normal, sino que apareció ante María, pero María en ese momento pues quedó profundamente dormida, entonces al final no supo si era que ya había salido del vientre o era que había aparecido ahí en su cuna, ¿no? Igualmente Krishna pues tampoco fue un parto normal, sino que apareció al lado de Madre Yasoda. Y Yoga Maya, pues a la final yo creo que tampoco, bueno, perdonen esa palabra que no es correcta decir, pero como lo místico es totalmente ajeno a lo material, entonces encaja bien pensar de que Yoga Maya tampoco fue embarazada por una descarga seminal, sino que apareció también por la gracia de Cristo en el vientre de Madre Yasoda. ¿Sí está correcto o no? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué dice para Mahansa Maharaj al respecto? Maharaj para Mahansa Hare Krishna. Ya, Maharaj, estoy ocupadito, ahorita ya no puedo hablar, más tardecito. ¿Ah? Ahora no puedo hablar, estoy ocupado. Estamos hablando de el nacimiento de Yogamaya y de Krishna. ¿Cómo lo entiende usted? Para que nos lo explique. Maharaj dice que más tardecito que está ocupado. Maharaj. Ah, está ocupado. Ah, bueno. Bueno, Sí, entonces yo no sé, ¿ustedes están de acuerdo con la versión que les doy o no? O sea, Yogamaya no fue engendrada, ni Krishna fue engendrada. Entonces aparecieron, fue como estaba contando la madre Rohini, por obra y gracia del Espíritu Santo, o sea, por obra y gracia de la personalidad de Dios, Sri Krishna. Pero Sí, entonces claro. la una pensó que había dado luz ya Madre Yashoda no supo de quién era madre, si era de una niña o de un niño. Y Devaki pensó que había abortado el séptimo embarazo. Pero entonces todo fue por el arte, por la magia de Yogamaya. Entonces se dice que fue como un sueño. Esa es como la moraleja, la idea correcta. Ellos entraron como en un sueño donde no supieron con certeza nada de lo ocurrido. Pero Maya sí sabía, Yogamaya sí sabía y Krishna sí sabía. Pero Devaki y Yasoda no sabían. Ellas simplemente cada una pensó que, Yasoda pensó que había dado luz a una niña y, perdón, me confundo. Yasoda pensó, pero no supo que había dado luz a un niño o a una niña, pero cuando ya volvió en sí se dio cuenta que tenía un niño al lado. Y Devaki eh, al cambiar el niño por la niña, entonces quedó con Yogamaya como hija suya. Pero luego Yogamaya se
se les formó a Kamsa ahí. Después cuando apareció Krishna, el diente de Devaki, para aparecer en este mundo como hijo de Madre Yasoda. ¿Está como enredadita la piola o qué? No, Maharaj, está muy claro. Gracias, gracias por su respuesta. Me queda un poquito más claro y también admirada de que cómo el Señor puede hacer estos pasatiempos. Claro, Él es omnipresente, omnisciente, él puede hacer lo que Él quiera con todo, con las energías, con nosotros, con todas las entidades vivientes. En fin, entonces, muy, muy claro saber que esta yoga nidra, pues, siempre actúa como a través de un sueño, ¿no? A través de un sueño es como también nosotros estamos absortos en este mundo material pensando que lo que vemos, lo que tenemos a nuestro alrededor es real, cuando realmente las almas autorrealizadas o aquellos que están en este sueño de yoga nidra, pues pueden ver todo o como un sueño, ¿no? Entonces lo que nos toca es salir de este sueño, ¿no? Sí, muy, muy claro, Maharas, muchísimas gracias. Por eso es importante recordar la canción de Arunavayana Kirtan, donde dice Jib Jago, Jib Jago, Pura Chandra Bole, Potami Raya Maya, Isachira, despierta, alma dormida, despierta. Es el llamado de Gaurachandra, ya no duermas en las faldas de la bruja maya. Entonces despertar es dedicarnos completamente al servicio devocional, al estilo de las gopis. Solo tenían mente para pensar en Krishna, cuerpo para servirle a Krishna y su boca para glorificar a Krishna. Entonces ellas están totalmente despiertas y ya no están durmiendo como la mayoría de las almas acá en este mundo material. Entonces prácticamente ese es el llamado en el pasatiempo de Krishna Bhu, que es el que nos debe la madre Gopi Priya. Se habla de que solo por la llamada, por el llamado de una charla de la charla, los discípulos se levantan a su sadhana bhakti. Y el acharya también es Krishna mismo. Por eso Krishna dice, yo soy el acharya, y no deben envidiarlo. Entonces en el Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 1, al final del significado se dice que uno puede entender aquí el mensaje del Señor escuchando directamente a Krishna o a su devoto consciente de Krishna. O sea, lo que Krishna dice y lo que el devoto dice tienen que compaginar a la perfección. No puede haber ni el mínimo desvío. Por eso en los Bhagavad Gitas, que no son tal como es, los comentaristas desvían al lector. Más o menos lo encubren a Krishna con un montón de especulaciones. Pero el devoto puro de Krishna, como Srila Prabhupada, nos viene a presentar el Gita tal y como Krishna se lo expresó a Arjuna. Entonces, cuando cuando uno lee el Bhagavad Gita escrito por el devoto puro de Krishna, no hay ninguna diferencia entre lo que el libro nos dice
a lo que Krishna dice. Y eso es lo que tenemos que evitar, o ya tuvimos la fortuna de conocer el Gita tal como es. Porque yo he conocido a Gitas de impersonalistas y son especulados. Aunque no tienen ni siquiera comentarios en las traducciones, ya hay especulaciones o tergiversaciones de las escrituras. Entonces, bueno, continuemos adelante con el próximo texto. Haribol, Hare Krishna. Jai Prabhupada, Hare Krishna. Mis reverencias, Maharaj Tirtha, reverencias a todos los de la sala. Estaba leyendo, Maharaj, el capítulo 2 del Bhagavad Gita, el texto 69. Pues no sé si es que es correcto, sería bueno que lo vuelva a leer para poder hacerle la pregunta, Maharaj. Dice, lo que es la noche para todos los seres es el periodo en que el autocontrolado se despierta, y el periodo en que todos los seres se despiertan es la noche para el sabio introspectivo. Entonces, estaba yo también analizando este texto. Nosotros no somos autocontrolados, que sería maravilloso para entender todo lo que el Bhagavatam nos está explicando, ¿no? Entonces yo me considero pues un ser dormido en este caso, ¿no? Pero para el sabio, dice, para el sabio introspectivo, él pues está despierto, ¿no? En ese caso. Mi pregunta es, Maharaj Tirtha, si la madre Rohini tuvo este sueño de que tuvo un aborto, ¿es que ella estuvo también embarazada para poder recibir al hijo de Devaki? Es mi pregunta, Prabhu. Maharaj. ¿O solo fue Pues, un o sea, sueño? al entrar en ese sueño, o sea, cuando Maya la puso en un sueño, o sea, la privó, y pues realmente es como un trance hipnótico. Un hipnotista hipnotiza a una persona y la persona se olvida de la realidad y solo vive la fantasía. Entonces, de igual manera, Maya les hizo olvidar la realidad, tanto a la una como a la otra, tanto a Rohini como, perdón, sí, tanto a Rohini como a Devaki, y simplemente aceptando las cosas tal como el Señor quiso que fueran. Rohini rebotó como madre de Balaram, y ella lo aceptó de una manera mística, tal como cuando Yashoda vio toda la creación dentro de la boca de Krishna. eh, Ella, ¿o será que estoy viendo la realidad? Pues más o menos así les debe haber pasado a ellas. No tenían una seguridad plena de qué era lo uno, qué era lo otro. Lo cierto fue que se sintieron muy felices al ser madres de Ahora se le apagó el audio. Radhe, Radhe, tengo una pregunta. Hari Hari Bol. Les tengo una preguntita. Bien, pues, Maharaj.
Bueno, pero ¿quién la va a contestar? Bueno, No, pues podría hacerla mientras entre Maharaj todos, vuelve e ingresa a la sala entre todos. o Muy bien. comentarnos algo, por favor. Bueno, la preguntita es, Srila Srila Prabhupada siempre nos ha dicho en varias partes de que este mundo es una ilusión, un sueño, ¿cierto? De que esta vida que nosotros tenemos es un sueño, totalmente diferente a la realidad eterna. Entonces, y nos dan varias analogías y ejemplos para entender de que esto es un sueño. Ahora bien, entendiendo que esto es un sueño, ¿cómo vamos a aceptar que una realidad es puesta en un sueño de alguien? ¿Cómo vamos a, por ejemplo, aquí nos dicen de que tal persona, Rohini, soñó tal cosa, de que un sabio soñó tal cosa, de que un rey soñó tal cosa, de que un muni soñó tal cosa? ¿Y cómo vamos a aceptar eso como una realidad? Si sabemos que todos son sueños, no son reales. Esa es la pregunta. Si alguien quiere comentar acerca de su pregunta, bien pueda. Hare Krishna. Aurora Prema, Hare Ay, Krishna. perdón, perdón. Pues yo quería comentar, pero pues si alguien más, por favor. Jai, reverencias, reverencias a todos. Panchakalpa, reverencias Maharaj para Mahansa, reverencias Maharaj Tirtha. Bueno, sí, la Bhakti Raksakdev Goswami Maharaj nos dice en la evolución subjetiva de la conciencia que el alma cuando entra, es decir, nosotros como conciencia, cuando entramos en la conciencia material, nosotros conciencia espiritual, cuando entramos en la conciencia material, debemos pasar a través de un reflejo vago de conciencia que se llama Chidavasa. Es un sueño. Entonces, únicamente cuando pasamos por ahí podemos experimentar la conciencia material, porque antes de que la conciencia pura desarrolle una conciencia material, tenemos que pasar a través de una etapa difusa de conciencia que es como un sueño. Entonces, en el trasfondo de cada cosa material hay una concepción espiritual, pero en realidad la conciencia viene a sentir la materia y cuando llega a este plano para conocer el mundo material, primero pasa a través de una conciencia material. Entonces, bien puede ser que todo este tema del sueño y la ensoñación se repite permanentemente. Nosotros entramos en el sueño cuando dormimos, entramos en una conciencia difusa también. ¿O no es así, Maharaj? Esa es mi pregunta más bien que una respuesta, porque lógicamente el tema del sueño se nos habla en muchas ocasiones, nos dicen, si algo nos llega a parecer a nosotros imperfecto, por ejemplo, conforme a nuestros propios sentidos que son defectuosos, en realidad es porque nosotros tenemos sentidos imperfectos, porque vivimos en un sueño. Esa es mi pregunta. O sea, mi respuesta era en realidad en relación con lo que dice Sridhar Maharaj, pero a la vez estoy planteando una pregunta. Gracias. Gracias, Madre Prema Lática. Si alguien quiere comentar más, por favor. Y la pregunta es que nosotros mismos no debemos creer en nuestras propias percepciones basadas en sueños. Mucho menos vamos a poder aceptar como una realidad
una experiencia del sueño de otra entidad viviente. ¿Cómo es posible eso? Maharaj, porque la realidad es subjetiva, no es objetiva y está basada en la conciencia. Entonces, de acuerdo al estado de conciencia, nosotros percibimos las cosas, la materia, pero no es una realidad. O sea, Gurudeva dio una conferencia muy hermosa porque dice, cuando nosotros vemos un color, no es que el color esté ahí. Si yo veo que esta pared es blanca, no es que el blanco esté ahí, sino que, y que mi ojo puede captar ese color, sino que veo a través de mi conciencia, percibo el color a través de mi conciencia. El color blanco que yo veo seguramente no es el que ve otra persona, porque el color es una percepción, no es una realidad. Eso es otra cosa totalmente diferente. Pero es así. No. Eso dice Sridhar Maharaj literalmente. Sí, eso dice él, pero no es exactamente lo del sueño. Ya, pero esto que acabo de decir es así. Así es, pero no tiene nada que ver con la pregunta de los sueños. Ya, gracias. Bueno. ¿Alguien más quiere compartir? Hare Krishna, reverencia. Hare Krishna, Madre Govindaji. Bienvenida. Gracias, de verdad, qué clase tan interesante y tan hermosa. Me encanta lo que dice Maharaj Tirtha de que debemos ser como soldados y estar en el batallón del amor divino. Y con respecto a lo que dice Maharaj, pues es muy complicado porque obviamente existen muchas clases de sueños, hay sueños materiales, hay sueños espirituales, hay sueños premonitorios, hay, mejor dicho. Entonces, en cierto modo, o sea, qué pena, es lo que yo creo. Lo que dice la madre es cierto porque también depende de nuestro corazón, que es el que tiene toda la realidad de saber y sentir cuáles de esos son los que nosotros debemos de tenerles cuidado, porque hay sueños tremendos y uno no puede tomarlos literalmente, igual que hay sueños muy hermosos y no por eso quiere decir que uno ya esté avanzado espiritualmente. Entonces, esa es mi opinión, ¿no? Porque con los sueños tengo también una vivencia muy tremenda. Entonces, en mi corazón, meditando, siempre los anoto y estoy pendiente de qué tipo de sueños son y si son beneficio para mi vida, si no, pues los dejo pasar. Pero en el corazón, así como dice la madre, la percepción está en cada quien, el alma es sagrada, es muy sabia y ella tiene la sabiduría de cada ser, en lo que va necesitando y eso se revela en el sueño. Pues qué pena, ¿no? Disculpen las ofensas, pero es mi percepción. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu Viracocha. Bienvenido. De acuerdo a la pregunta, queriendo entender la pregunta de Paramahansa Maharaj, para nosotros la vida es un sueño. Cuando vamos a dormir es otro sueño, es decir, nosotros dormimos doblemente, pero como dice, entonces para él lo que sueña es una realidad. En cambio, nosotros si en esta vida de ojos despiertos estamos dormidos y mucho más, cuando vamos a dormir estamos más dormidos todavía, entonces nosotros ¿cómo podemos interpretar el sueño que tenemos, ¿no? Mucho más los sueños que tiene lo que nos está hablando la escritura cuando a madre Rohini se le viene un sueño, entonces lo que le dice Yogamaya es vas a tener un hijo, ¿no? Entonces, Sankarsana. Entonces nosotros estamos muy lejos de poder interpretar los sueños de las
personas autocontroladas. Hasta ahí es mi interpretación personal. Disculpe, con ofensas, Haribol, Hare Krishna. Gracias, Prabhu Iracocha. Voy a leer algunos mensajes que hay aquí. Del Prabhu Gora Prema dice Jai Srila Bhaktivinoda Paramahansa Maharaj Dandas Pranam, Jai Srila Bhaktivedanta Maharaj Dandas Pranam. Todas las glorias sean a los santos Vaishnavas reunidos. Jai, Jai Hare Krishna, reverencias a toda linda familia por parte de la Madre Gora Priya. Y dice, en relación a los sueños, ¿será que no estamos en la sintonía de un verdadero despertar de la conciencia? También dice, debido a que, como dice nuestro Srila Prabhupada, que somos una bolsa de moco, bilis y aire, y que en realidad debemos centrarnos en que somos almas espirituales. Y también les comunico que Maharaj Tirtha no puede volver a ingresar porque está solucionando un daño con el celular. Entonces podríamos continuar nosotros con la clase, pues si Maharaj Paramahansa nos puede colaborar y todos ustedes. La Madre Gaurapriya dice, y que no debemos aceptar que somos esa bolsa, sino más bien diferentes que somos almas, y poder dar ese salto cuántico a lo real, a lo espiritual. Maharaj Paramahansa, ¿qué dice? ¿Cuál es la pregunta en realidad? O si nos hemos acercado un poco a la respuesta. Yo pues todavía tengo esa inquietud. Pues, Porque obviamente. Maharaj, consultando acá en el chat de la Prabhupada, él dice que las enseñanzas como la de que la vida es un sueño se encuentran en las escrituras védicas que nos instruyen sobre la naturaleza ilusoria de este mundo material. Entonces dice, en la Bhagavad Gita, Krishna nos dice que este mundo es temporal y lleno de sufrimiento, y que la verdadera realidad es la morada espiritual eterna. Al comprender esto, podemos cultivar desapego por este mundo material y enfocarnos en nuestra verdadera identidad como almas espirituales eternas, sirviendo amorosamente al Señor Supremo. Y también, pues, en las escrituras, en algunos pasatiempos que he escuchado, se habla de que nosotros soñamos y que en los mismos sueños también estamos quemando karma. Entonces, que a veces las personas dicen, ¿para qué soñamos? ¿Para qué son los sueños? Dice que es también es como otra existencia en donde estamos quemando el karma que traemos con nosotros. Entonces, no sé si será algo por ahí, por el estilo. No hemos escuchado al Prabhu Gora Prema, quien nos dice al respecto, por favor. Maharaj, buenos días ante todo. Mi Dandava Pranam a cada uno de ustedes. Y se siguen tomando temas muy delicados y muy profundos. Yo quisiera que para Maharaj pueda repetir la pregunta, por favor. Porque acá tengo mucha bullita de acá en el parque. Ya, Radim. Bueno, la pregunta Ya. es, ¿qué tan real o qué tan cierto sería aceptar el sueño de alguien como una realidad? Sabemos que un sueño es un sueño es una ilusión, una premonición. Siempre que tenemos un sueño y despertamos de un sueño, nos damos cuenta que era un sueño, que no es una realidad. Entonces, ¿cómo definir que alguien soñó algo real y esto es una realidad? Ok, Maharaj, muchas gracias. La pregunta es totalmente buenísima. Mire, en el psicoanálisis de Freud y en el psicoanálisis de Carlos Jung, como su primer discípulo, ellos hablan acerca del inconsciente colectivo, del subconsciente. Y cierto es que los sueños no son otra cosa que lo que hemos ido captando durante el día, durante la semana, durante los meses, durante los años.
Todas esas cosas que hemos ido captando consciente o inconscientemente se van grabando en el subconsciente y en el inconsciente. Y muchas veces se graban como saldos pendientes y muchas veces se graban, como dice la misma palabra, vaya la redundancia, inconscientemente. Porque no todo lo que vemos, nosotros lo vemos con mucha conciencia o lo vemos de una manera consciente. Sí, estamos viendo, sí, estamos conversando, sí, estamos escuchando, estamos hablando, pero en esencia de todo ello, en su totalidad, no somos conscientes. A veces hablamos, disculpando la palabra, a veces hablamos por hablar. ¿Qué quiero decir? A veces estamos hablando sin muy poca o nada de conciencia, pero estamos hablando. Pero eso mismo que pareciera no ser consciente de lo que estamos hablando, mirando, escuchando, se va grabando en el inconsciente y en el subconsciente. Y muchas veces, por no decir siempre, se revelan en los sueños. Son como saldos pendientes. También son como deseos de querer que estas cosas sucedan dentro de nuestra ilusión y fantasía. En el presente andamos soñando despiertos, por decir así, poéticamente hablando. Muchas veces soñamos despiertos. Ay, como quisiera abrir un templo grande, hermoso para Krishna. Ay, como quisiera cuando tenga dinero, con un buen trabajo, darle comida a todos los niños pobres de la calle. Y qué sé yo, entonces son sueños soñando despiertos, ¿no? Y todas esas cosas de una u otra manera van en su momento, no, de repente no exactamente ese mismo día que lo hemos pensado, o todo el día, va en la noche, donde nos toca dormir y soñamos eso, sino se va acumulando y va quedando en el inconsciente y en el subconsciente. Y un momento dado, uno sueña cosas así parecidas, ¿no? Que parecieran ser sueños premonitorios de déjà vu, o qué sé yo, sueños reveladores. Pero ya se sabe que todas esas cosas son captadas, ¿no? Por nuestra percepción, nuestro andar en esta vida, todo lo que leemos, escuchamos, hablamos. Pero eso estamos hablando de tiempo inmemorial, ¿no? O sea, no solamente de ahora. A veces soñamos que somos gladiadores, a veces soñamos que estamos en la época prehistórica, pero no lo estamos. Pero claro, pero en su momento todas esas cosas se han grabado y quedan en el inconsciente o subconsciente. Entonces, en algún momento eso se revela, pero muchas veces eso se revela cuando es tocado. Por ejemplo, yo estoy hoy día yéndome al trabajo y por alguna razón un cliente me toca un tema al margen de las ventas o dentro de las ventas, me toca un tema, y ese tema enciende mi consciente o mi subconsciente lo enciende y me lleva pues a años luz para atrás, y de repente eso mismo en esa noche o al día siguiente lo sueño como algo vivido. Estas cosas, honestamente, no las tengo yo, o muy poco me acuerdo de los sueños, pero la que sí tiene sueños así, pero terribles, es mi esposa, se llama Priya, la discípula de Haria Maharaj. Ella constantemente tiene sueños. Por ejemplo, le cuento algo. Ella estuvo en Ibagué Giraldó, que le consta a Paramahansa Maharaj. Lo cierto es que ella sale embarazada y muy chiquilla, ya tenía 17, 18, 19 añitos. Y el hecho es que se fue a chequear, ¿no? Se fue a chequear todo y todo andaba bien, entre comillas. Y un día ella sueña que su bebé andaba mal, no estaba bien y sobre todo tenía un problema en la cabeza. Entonces ella se puso como loquita y exigió que el médico la vuelva a ver a la semana, a las 2 semanas siguientes. Entonces, dicho eso, se le fue a chequear. Entonces, cuando el médico chequea con las máquinas y todo, pues el bebé seguía estando normal, estando bien. Y ella le dice así al médico, le dice, por favor, ¿puede observar su cabecita? Y el médico, con la máquina, comienza a observar su cabecita y se queda perplejo, la queda mirando y le dice, señora, ¿por qué usted me ha dicho que revise su cabeza? No, le dijo, lo que pasa es que tenía un sueño, tata. Espérese un momento. Y al rato entró una junta de médicos. Comenzaron a mirar pues la pantalla y ahí le dijeron, ¿no?
que su hija presentaba hidrocefalia y se veía pues que iba a nacer con malformaciones. Y el hecho es que le tocó inducirla a la cesárea. ¿Por qué? Porque la niña nació hidrocefálica y con malformaciones, con tumores en la cervical. Una mano tenía 3 deditos, en otra 4, en los piecitos le faltaba. O sea, era tal cual como lo había soñado ella. Pero los médicos se quedaron re locos. Dicen, ¿pero cómo? ¿Quién le dijo? ¿Por qué me ha dicho que revise la cabeza? Pero si todo estaba ordenadamente bien, en todos los chequeos mes por mes. Entonces, hay cosas que pasan por el estilo Maharaj. Pero ya le digo, todos esos por nuestros momentos vividos vida tras vida y que son grabados en el inconsciente, en el subconsciente y ante algo, eso sube a la superficie. Sube lo que ha emergido, ahora sube a la superficie y se lleva al consciente, se lleva al presente y muchas veces se sueña o tenemos esos déjà vu, esas lagunas mentales que de repente, oye, yo esto no viví y verdaderamente lo he vivido, con personajes, con dichos y todo. Eso sería mi aporte, Maharaj. Ya, y Rayaji, muy bien. Muy bien, entonces, visto desde el punto de vista de Simon Freud y la psicología profunda del Prabhu, sí tiene algo de credibilidad en el asunto. Entonces se concluye en conclusión, los sueños vienen siendo experiencias de algo que está en el fondo, en el fondo, en el fondo de la conciencia y que, como dice el Prabhu, llega el momento en que salen a flote, ¿no? Pero entonces, obviamente, puede ser, la palabra puede ser es una hipótesis, ¿no? De que cuando alguien sueña, como dice la Prabhupada, que le cortan la cabeza, en algún nacimiento tuvo esa experiencia de que fue decapitado, ¿cierto? Pero cuando alguien sueña, ¿no? De que proyecta la idea de tener millones de dólares y se siente un millonario. Pero sabemos que hace miles de años atrás no existían los dólares. ¿Ahí qué sucede? Me dejó volando, Maharaj. Sí. Fácilmente uno puede soñar que es un rey, ¿cierto? Que es un rey, porque obviamente en algún momento podemos haber sido un rey y que fuimos generales de grandes ejércitos o que fuimos una cucaracha, ¿no? Porque todas esas cosas vienen de nacimientos anteriores. Pero cuando alguien sueña, ¿no? Con la proyección mental de ser millonario y ser muy poderoso económicamente, entonces es una proyección mental que va como hacia el futuro, que ¿cómo definir eso? Por ejemplo, aquí en el caso del pasatiempo. ¿Será que en la conciencia el tiempo es uno y eterno, solo es presente? Porque en el subconsciente, como el Prabhu sabe, el Prabhu Gaur Prem sabe, en el consciente en el subconsciente, en lo subjetivo, solo existe el presente. No existe ni pasado ni futuro. ¿Qué dice Prabhu Gaur Prem, usted que es psicólogo? ¿Me puede formular de nuevo la pregunta? La de Maharaj, esa pregunta chiquita que acaba de hacer ahorita y la de usted, por favor. Ya, lo que yo digo es que Maharaj dice que cómo puede soñar en ser millonario si si los dólares no existían, entonces no puede estar en la experiencia. Pero lo que yo le digo es que en el subconsciente no existe ni el pasado ni el futuro, existe solamente el presente uno y eterno, porque es subjetivo. Muy buena la respuesta, como tan buena y tan capciosa la pregunta de Maharaj. Maharaj tiene un humor bárbaro, pero la pregunta de él es muy capciosa y muy inteligente y la respuesta de usted es la adecuada. Yo, ¿qué podría decir? Y es tal cual. Y sí, el Guru Maharaj nos explicó, pues,
en sus libros, que son compilaciones de conferencias, entrevistas, habla acerca de la conciencia subjetiva, ¿no? Sí, es cierto, Maharaj, es cierto lo que dice la madre. Sí, muy bien, ok, perfecto. Entonces, en conclusión, ¿hasta qué porcentaje se puede aceptar que un sueño sea una realidad? ¿Un sueño de alguien o un sueño personal? Permítanme leer unos comentarios, por favor. Dice la madre Govindaji Devidas: los sueños son experiencias que van más allá de la realidad cotidiana. Pueden anticipar el futuro, también tiene símbolos para analizar y muchas veces se involucran experiencias místicas o espirituales. Pueden ser sanadores y pueden sugerir cambios para nuestra vida. Ayudan al autoconocimiento y crecimiento personal. Son atemporales, pues en nuestro viaje eterno tenemos el conocimiento. Haribol, disculpen mis ofensas, muchas gracias por ayudar a entender. ¿Qué dice Maharaj acerca del comentario de la madre? Bueno, en realidad esto es un tema muy extenso, porque como se habla en las escrituras, nosotros tenemos que aceptar nuestra existencia como una realidad, pero aceptar también de que es temporal, de que la verdadera realidad es la trascendencia, la realidad eterna con el Señor Krishna, con las gopis. Entonces, en últimas, los sueños en este mundo material son efímeros, que significan algo, son efímeros y temporales y nos pueden estar alejando de la realidad verdadera que es la espiritual, pero tienen su significado porque hay testimonios de que los sueños nos pueden decir algo y como habla la madre, pues de que pueden ser premoniciones muchas veces en realidad, pero pues debemos enfocarnos más a la verdadera realidad que es la vida espiritual. En todo caso es muy bonito y este tema siempre se ha hablado en tantas ramas de la psicología, de la filosofía, de la religión, entonces no sé qué más quieran argumentar acerca del tema o para Mahansa Maharaj que nos dice. Pues bueno, está bonito todo el tema, claro. Solo que hay que llegar al fondo del asunto. Y aquí la situación del tiempo, que el tiempo está en el fondo del asunto apretando. Pero es un tema que requiere puntos muy claros y muy decididos para poder continuar. Lo que Porque pasa es que teníamos, una cosa son los sueños nuestros, pues lo que nosotros soñemos, y otros son los sueños también de las personalidades, como son la mamá del señor Krishna, el señor Balarán, de la madre de Srimati Radharani, y todas estas personalidades de los sadhus, de los sabios, ¿cierto? Pues no podríamos como decir que son semejantes a ellos o que vino un ángel o un arcángel y dio una instrucción, que la Virgen María, todas estas personalidades que ya tienen una trascendencia. Entonces, ahí pues ya sería como enfocarnos en estos otros temas que son como quién es el que está soñando también, cuál es el tiempo, el lugar, la circunstancia, es lo que nos están diciendo. Personalidades como ellos que ellos ya tienen la liberación, que son los asociados eternos del Señor Krishna, ¿cierto? Entonces, pues sería como otra parte de este tema. sí, ese Perfecto, madre. punto de vista es aceptable, pero, y un pero gigante también. Que de Gigante. acuerdo a lo como es que la madre Krishna Prema, pues es cierto, ¿no? Un devoto de alto nivel con un amor puro por Krishna y va a desear de ser el padre de Krishna, va a soñar
con estos aspectos, ¿no? No vamos a comparar nuestros sueños a los sueños de ese nivel. Muy bien. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué porcentaje deberíamos aceptar? Pues a nosotros nos parece bonito los sueños, ¿no? De ellos, que Madre de Baki soñó que Krishna era su hijo, María Soda, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso para nosotros es extremadamente divino, hermoso, bello. Pero para aceptar esto, ¿no? Como una realidad que realmente nos vaya a ayudar a avanzar espiritualmente, qué tan beneficioso sea que aceptemos así fácilmente. Ay, qué lindo, María soñó, porque nos inspiramos, tenemos un avance espiritual, tenemos un punto de purificación de nuestra conciencia, nos inspiramos más a servir a Krishna. ¿Será que esto nos sirve de inspiración para rendirnos más a Krishna? Ese es el punto. ¿Qué tan científico puede ser esto? El punto de vista del para Hugo Boraprema dio unas pautas no interesantes, ¿no? Y la madre premática también acertó en cierto punto, ¿no? Porque tenemos que ir a esos puntos, a esos aspectos. Recuerde que uno tiene que ser como medio ateo, medio escéptico para aceptar las cosas así de buenas primeras. Aunque religiosamente, espiritualmente, se dice que un hombre que tenga fe, ¿no? Como el tamaño de la calidad de un grano de mostaza, entonces ganará el reino de los cielos, solamente por tener esa clase de confianza, ¿no? Eso es lo bonito. Pero estamos en un mundo lleno de ateos, lleno de gente escéptica, gente que no, ya perdió la fe en la religión, gente que ha perdido la fe en la religiosidad, gente que ha perdido la fe en maestros, que ha perdido la fe en gurús, sacerdotes, en el papa, en todo el mundo. A esa clase de inteligencia, de mentalidades tan confundidas que tenemos que llegarles con argumentos realmente científicos. Y si alguien tiene la fe y la gracia de aceptar fácilmente eso, pues gloria a Dios. Gloria al Padre y gloria al Espíritu Santo. Maharaj, aquí encontré algo muy importante que nos dice su Divina Gracia, Srila Prabhupada. A ver. Dice, en la vida espiritual los sueños pueden tener diversos significados y pueden ser una herramienta útil para la reflexión y el avance espiritual. Sin embargo, es importante no depender exclusivamente de los sueños para guiar nuestro progreso espiritual. Según los sastras, solo el 25% de los sueños son verdaderos, mientras que el 75% restante son ilusiones o deseos materiales. Por lo tanto, es crucial discernir entre los sueños que nos acercan a Krishna y los que nos alejan de él. Mantengamos una mente clara y enfocada en la devoción a Krishna y así podremos interpretar correctamente los mensajes que nos llegan a través de los sueños. Creo que ahí está muy bien explicado. Ya, y sí, la Prabhupada, sí, exactamente, ¿no? Así es, ¿sí ven? ¿Se dan cuenta? Un 75% ilusión y un 25%. Deseo material. Ajá. Entonces, no es muy confiable ese aspecto, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a esa dimensión de entender y aceptar las cosas a través de sueños, es muy delicado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque debido a eso, como este mundo está atestado de engañadores, ¿no? Y engañados por ese 75% de ilusión, se filtran infinidad de conceptos erróneos, infinidad de conceptos errados, y eso nos va a desviar a la larga de nuestra devoción y nuestra fe. Ahí no tenemos que tener cuidado. Entonces se establece que, bueno, de un sueño de alguien, de una experiencia de alguien en un sueño, tenemos que aceptar por ahí un 25%. Del resto tenemos que ponerlo a escrutinios, ¿no? Ya, Israel, la Prabhupada aquí, Ya, pero que si mantenemos la mente clara y enfocada en el Señor Krishna, sí podremos identificar e interpretar correctamente
estos mensajes que llegan a través de los sueños. Es muy importante. Exactamente. Como se habla de los asociados del Señor, ellos, su mente y su cuerpo y todo lo que están haciendo el servicio es directamente para el Señor. Exacto, muy bien. Ahí es donde tenemos que establecer la diferencia y tomar lo que realmente es el 25% real de ese sueño. Si bien ahora se acaba de establecer un 25% real y un 75% de ilusión. Así que el 75% de probabilidades que estemos cerrados y vamos a caer en otras ilusiones. Muy bien. Entonces No ya son sé las 11. en qué verso quedamos, Madre Rojini, por favor. Madre Mahanani, Quedamos en el verso 15, madre. en el 15. Entonces ustedes me dirán, si dejamos hasta aquí, ya faltan 20 minutos para las 9. Continuamos la otra semana. Ustedes Pues Maharaj deciden. tiene la palabra. ¿Yo? O si Claro. leemos otros versitos, si usted nos comparte algo, Maharaj, por favor. Así hable, que aquí está el prólogo para prima también, entonces nos puede ayudar con eso. Entonces avanzamos, si le parece, Madre Sí. Rojini. Adelante. Continúo con el Gracias. texto. Bueno, no sé si la madre Mahanandi a ella le correspondía la lectura de este texto. Ah, Hare bueno. Krishna Maharaj. El Yo 16. leí el 15. Yo leí el 15, tú el 16. Tú Ok, continuabas. gracias. Entonces, la Suprema Personalidad de Dios dijo, que es la superalma de todas las entidades vivientes y destruye todos los temores de sus devotos, entró en la mente de Vasudeva con toda su opulencia. Significado. La palabra Visvatma se refiere a aquel que está situado en el corazón de todos. Ishvara Sarva Bhutanam Hrididese Arjunati Stati. Otro significado de Visvatma es el único objeto de amor para todos. La gente sufre en el mundo material porque ha olvidado ese objeto, pero la persona afortunada que revive su vieja conciencia de amor por Krishna y vuelve a vincularse con Visvatma, alcanza la perfección. Al Señor se le describe en el canto tercero, 3.2.15, con las siguientes palabras. Paravareso Mahat Amsa Yuktohi Ayoapi Yato Bhagavan. El Señor, el amo de todo, Él es innaciente, pero aún así adviene naciendo en forma de niño y para ello entra en la mente del devoto. El Señor está siempre dentro de la mente, de modo que no es asombroso que se manifieste como si naciera del cuerpo del devoto. La palabra Avivesha significa que el Señor se manifestó en la mente de Vasudeva. No hubo emisión de semen. Así lo explican Sripad Sridhar Swami y Srila Visvanatha Chakravarti Thakur en el Vaishnava Tosani. Srila Sanatana Goswami dice que hubo un despertar de la conciencia en la mente de Vasudeva. Srila Viragrava Acharya dice también que Vasudeva era uno de los semidioses y que la suprema personalidad de Dios apareció en su mente en forma de un despertar de la conciencia. Jai. Maharaj nos quiere decir algo acerca del verso, o la Madre Rojini, que lo acaba de leer. Sí. Bueno, Maharaj, gracias. Ahí vamos viendo cómo este otro Vaishnava nos da otro punto de vista. ¿Cómo es que llama el devoto que
que citó así la Prabhupada y Madre en el verso, en el significado, María Rohini? Ahorita le digo. Viraragva Acharya. ¿Vira qué? Viragagva Acharya. Viragarba Acharya. Viragava, sin R. Viragava. Viragava Acharya, muy bien. Viraragava, perdón. Viraragava. Viraragava Acharya. Viraragava Acharya. Sí, dice también que Vasudeva era uno de los semidioses y que la suprema personalidad de Dios apareció en su mente en forma de un despertar de la conciencia. Ajá. Entonces vemos ahí la cita de la Prabhupada de que Viraragava Acharya dice ese punto de vista. También Vamos está a la cita de Sanatana Goswami y ¿qué dice de esa? Sridhar Siddhar Swami, claro. Bueno, entonces diga todas las citas a ver qué dice. Vuelvo a leer esa parte, maestro, para que nos quede más claro a todos, ¿me permite? Sí. No hubo emisión de semen. Así lo explican Sripad Sridhar Goswami y Srila Visvanatha Chakravarti Thakur. En el Vaishnava Tosani, Srila Sanatana Goswami dice que hubo un despertar de la conciencia en la mente de Vasudeva. Srila Viraragava Acharya dice también que Vasudeva es uno de los semidioses y que la suprema personalidad de Dios apareció en su mente en forma de un despertar de la conciencia. Ajá. Pero ahora, prima, ¿qué opina de este punto de vista? Ya, Maharaj, ¿me podría repetir la pregunta, madrecita, o esa parte? Pues que hay varias explicaciones de los munis, de los devotos, ¿verdad? Que son muy avanzados, a donde nos están diciendo que el despertar de la conciencia en la mente de Vasudeva fue lo que se manifestó porque no hubo emisión de semen. Y para finalizar, nos dicen que Viraragava Acharya dice también que Vasudeva es uno de los semidioses y que la suprema personalidad de Dios apareció en su mente en forma de un despertar de la conciencia. Sí, sí, es totalmente cierto porque se está hablando acerca del nacimiento de la Suprema Personalidad de Dios y se está hablando acerca también de el tema de Vasudev, el esposo de Devaki, como a su vez esa transmigración que hubo entre el nacimiento de Balarán al vientre Rohini. Claro, cuando hablan de Vasudeva, obviamente no hubo pues una transmisión de semen, ¿no? O sea, eso lo sabemos nosotros por lo que hemos escuchado las escrituras y por lo dicho de los santos Vaishnavas. Este, y hay muchos puntos al respecto. Vasudeva, como dicen ahí las escrituras, era como mínimo, están diciendo ahí, era un semidios. Y claro, también hay otro nombre que Krishna también tiene como Vasudev, pero en este caso está hablando del Vasudeva, de aquel que hace el servicio de ser el padre de la Suprema Personalidad de Dios. En Ande, una madre o el mismo Maharaj Paramahansa habló con respecto al alumbramiento, a la llegada de Jesús cuando se le presenta el arcángel Gabriel en la Asunción, ¿no? Cuando le dice que en su vientre va a nacer el Mesías o el Hijo de Dios. Y así también hay muchos pasatiempos de aquello, ¿no? Por ejemplo, eh, hay uno, bueno, ahorita no recuerdo bien, pero hay muchos, pero sobre todo, como bien lo dijo las madres anteriores, que eso se da, pues, que son cosas distintas entre la anunciación, entre los sueños de los, de la gente común de este mundo, con los devotos puros, como decías, Paramahansa Maharaj, como las almas liberadas, como los eternos sirvientes de Dios, ¿no?
que vinieron en forma de Yasoda, Nanda Maharaj, Vasudeva, Rohini, Devaki, y todos, ¿no? Como el mismo señor Balaram, como Sankarsana. Claro, sueños en ellos o anunciaciones en ellos es distinta a lo que nos puede pasar a nosotros, como lo que dijo Srila Prabhupada, el 25% sirve de acuerdo que si nos llevan al entendimiento del servicio de Krishna. 75% no es como tan válido, ¿no? Puede ser algo muy subjetivo, muy ilusorio. Está dentro, en todo caso, está dentro de los deseos. Yo recordaba, en todo este punto, recordaba el día, bueno, los días que tomó sanias de Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Y la primera vez que llegó allá a Jagannath Puri y pudo entrar al templo para ver a sus señorías. Y tanto fue el impacto que él se desmayó, ¿no? Que él quedó ahí desmayado, inconsciente. Y le pasan la voz al celador del templo del señor Jagannath y era el señor Bhattacharya, ¿no? Bhattacharya, ahorita se me está yendo el nombre. Y total, él era un amigo de su padre, Jagannath Mirra, y cuando lo reconoce, que es el señor, que es Nimai Pandit Vishvambara, ahora Chaitanya Mahaprabhu, dijo, pero él es muy jovencito y es muy bello, ¿cómo tomó sannyasi? Entonces, por favor, recójanlo y llévenlo a mi habitación. Entonces, cuando volvió a la conciencia, después de haber sido atendido me ayuda con el nombre Bhattacharya, ¿cómo era el nombre? Sarvabhauma. Sarvabhauma Bhattacharya. Entonces, después que se estableció, pues él sintió, ¿no? En su corazón, siendo amigo íntimo del papá, de cuidarlo, porque era un sannyasi muy jovencito, muy tierno. Y comenzó a citarle las escrituras para ayudarlo como sannyas. Y el Chaitanya se quedó calladito, mirando calladito. Y pareciera que él no hubiera prestado atención a nada. Entonces, en un momento, vamos a tachar acá en cuenta, le dice, pero ¿estás escuchando? ¿Has entendido lo que te he dicho? Y Señor Chaitanya con mucho cuidado, mucha elegancia, mucho respeto, le dijo, sí. Y le repitió todo lo que había hablado Sarvabhauma Bhattacharya, más agregó más. Y ahí cuando Sarvabhauma Bhattacharya se sintió pues ofendido en el buen sentido de la palabra, se sintió mal y se bajoneó, al punto que en la noche se va a descansar, pero se sintió derrotado, se sintió muy mal. Pero ¿qué pasó? La misma diosa Sarasvati se le reveló, se le presenta y le dice, Sarvabhauma, no te sientas así, no te sientas así, no tienes por qué sentirte así. En todo caso, si crees que estás vencido, si crees sentirte vencido, pues ha sido nada más, nada menos y nada más que la misma Suprema Personalidad de Dios. Cuando él despierta, pues se sintió mejor porque entendió, ¿no? ¿Quién le había explicado todo eso? Que el mismo señor Chaitanya, y él lo veía como un sandía tierno. Asimismo, Maharaj y audiencia presente pasa con Srinivas Ramanujan, el hombre que conoció el infinito. Yo los invito a ver esa película. Es buenísima. El hombre que conoció el infinito, o sea, el hombre que conoció a Krishna, a Dios. Srinivas Ramanujan era un estudiante más, nada más que un estudiante más, como todo, pues, el aula, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuentan las crónicas, la historia real, que él, en un sueño, la diosa Sarasvati comenzó a revelarle todo el conocimiento de las matemáticas, porque ya sabemos muy bien, por si la Prabhupada decía Guru Maharaj, que el conocimiento es descendiente y no es ascendente, ¿no? Es descendente. Entonces, la misma diosa Sarasvati le comenzó a dar información acerca de todos estos algoritmos, ecuaciones aritméticas, todo para que él pueda sustentar acerca del infinito. Y tanto así que toda la sociedad matemática de la India pues se quedó anonadado y dijo, no, pues Ramanujan nos ha superado. Y ellos entendían algo con respecto a esas revelaciones que tiene el sueño. Más le mandan una carta de Inglaterra, de la Universidad de Oxford, donde había estudiado anteriormente Newton, y lo acoge Hardy. Hardy fue el que le mandó la carta. Hardy era como el gurú de las matemáticas de aquel entonces. Y tanto así que era un gurú sannyasi, o sea, el hombre vivió en la universidad, o sea, no quiso saber nada del mundo material y ahí se quedó
investigando las matemáticas, pero cuando se encontró con los escritos de Nibar Ramanujan, se quedó loco. Pero él decía, ¿cómo yo puedo presentar esto a la sociedad? Le decía a Ramanujan, si tú me tienes que mostrar el método, ¿cómo has obtenido eso? Y claro, como todo científico, todo gente de ciencia, le dijo, pues porque yo no puedo entender, por no decirte creer, que esto te lo ha sido revelado en los sueños. ¿Cómo así? ¿Cómo yo puedo presentar esto a la ciencia? Entonces Ramanujan no tenía explicación. Dijo, no, yo te muestro todo, pero te estoy contando la verdad. Esto ha sido revelado en mis sueños, en muchos sueños. Entonces esa película, véanla, muy linda, porque es el hombre que conoció el infinito, de Srinivas Ramanujan. Y hasta ahora la ciencia no tiene la lógica de explicar cómo él pudo llegar a este conocimiento de poder demostrar que detrás de todo hay un creador, que detrás de toda creación hay un creador, con los números. Él conoció al infinito, él conoció a Dios. Eso serían mis palabras, Maharaj. Ya, y muchas gracias, muy bien. Bueno, entonces el verso aquí nos indica de que el señor Krishna apareció en la mente de Vasudeva, ¿cierto? Y así se manifestó el señor Krishna en el útero de Devaki, sin la emisión de semen, según estos acharyas, estos gurus. Podemos aceptar eso, claro, obviamente, porque se trata de la suprema personalidad de Dios, el controlador supremo, el Íbara supremo. Muy bien. Nosotros como devotos, pues podemos aceptar eso con mucho amor y mucha devoción y mucha divinidad, y nos ponemos felices de que haya sido así. Porque si hubiera sido de otra manera, tendríamos otra forma de pensar diferente. No hubiéramos visto a la suprema personalidad de Dios como tal, no. Eso mismo hacen los católicos con el Señor Jesucristo, para ilustrarnos y decirnos de que Jesucristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo, del Brahman Supremo, ¿cierto? De que José no emitió semen en el útero de María, pero mientras que hay otros que dicen que sí, que Jesús nació común y corriente, como un ser humano común y corriente, ¿no? Y que María sintió los dolores, ¿no? De ser una madre, de un parto normal, y de que nació el Maestro Jesucristo, ¿no? Más adelante en esta era, alguien va a poder decir de que su gracia Srila Prabhupada también tuvo que haber nacido de esta manera, porque es un devoto puro, un nitya siddha, y que las almas autorrealizadas no tienen necesidad de nacer del semen de un padre y una madre. Pero nosotros tenemos la experiencia directa de que es así. ¿Cómo vamos a convencer a alguien de que estos nacimientos de la divinidad son así? Esos son los puntos de convergencia donde los líderes materialistas no aceptan esto desde el punto de vista de una exposición religiosa que le llaman fanática, ¿no? Porque eso no es comprobable. Pero con los argumentos filosóficos, si estudiamos profundamente el asunto, vemos que sí es posible, ¿no? Cuando algo aparece en la mente de alguien, se manifiesta, ¿no? Entonces,